Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de innovación educativa. Mi nombre es Carlos Alberto Merchán Basabe, soy profesor de planta de la Universidad Pedagógica Nacional. Trabajo con la licenciatura en Diseño Tecnológico y la maestría en Tecnologías de la Información aplicadas a la educación. Espero que al final de esta charla usted pueda reconocer los elementos de la innovación educativa, esos 4 aspectos sobre los cuales le propongo trabajar en el aula para hacer una educación mucho más cercana a los estudiantes y que el esfuerzo, los beneficios y los costos del aprendizaje sean todavía menores en el esfuerzo y el tiempo. Bien, entonces esta charla del día de hoy se compone de dos elementos. El primero tiene que ver sobre el concepto de innovación desde una perspectiva más empresarial. Para ello mostraré algunos ejemplos en relación con los artefactos y mostraré la manera como la innovación nos ha permitido mejorar ciertas tareas humanas a lo largo de la historia. El segundo momento tiene que ver con innovación educativa y allí específicamente hablaremos de los 4 elementos sobre los cuales hacemos innovación en educación. Mostraré cada uno de esos elementos en los aspectos que desde el punto de vista y el rastreo que he hecho de la literatura se deben trabajar. Al final les propondré una actividad para que la puedan desarrollar en su escuela, colegio, universidad, programa de pregrado, posgrado y puedan evaluar los impactos de esta charla en el aprendizaje. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Bien, como primer momento de esta actividad vamos a mostrar la activación cognitiva y quiero que a partir de esta imagen que aparece en nuestro proyector usted pueda reconocer los elementos de la innovación. La tarea para usted que nos está viendo es la siguiente. Con base en la imagen, con base en esta sola imagen, sin la necesidad de ayuda de ningún elemento como internet o algún tipo de enciclopedia, solo con su saber previo y la imagen, defina qué es innovación, cuáles son los elementos de la innovación y cuáles son los beneficios de hacer innovación. Entonces vamos a tomarnos un tiempo prudente para mirarlo, ¿cierto? Quiero que reconozcan los elementos que están en la imagen y a partir de allí usted pueda definir. ¿Qué encontramos en ella? 4 personas que realizan una tarea. Pongámosle a esa tarea arrastrar una carga. Vamos a arrastrar la carga del punto A al punto B, pero encontramos a 3 personas que están haciendo los mismos gestos y empujando el mismo elemento. Mientras que uno que hace el mismo gesto empuja a un elemento que ha sido transformado en su forma. Con base en esos elementos, ¿qué es para usted innovación? ¿Cuáles son los elementos de la innovación y cuáles son los beneficios de la innovación? Bien, en este primer momento de activación cognitiva vamos a trabajar en torno a esta imagen. La idea en estos 3-4 minuticos que van a tener ustedes mientras nos ven, pueden pausar el video después, es definir qué es innovación a partir de la imagen. ¿Cuáles son los elementos de la innovación y cuáles son los beneficios de la innovación? Pues a partir de esos 3 elementos, solo con la imagen, sin la ayuda de internet, Google o alguna fuente o algún tipo de enciclopedia, defina qué es innovación, cuáles son sus elementos y cuáles son sus beneficios. Vamos a tomarnos el tiempo, pueden pausar el video en este momento y regresamos en breve. Bien, en este momento seguramente usted ha reconocido algunos elementos que están presentes en la imagen. Hay 4 personas realizando el mismo gesto, empujando una carga que van a trasladar del punto A al punto B, pero uno de ellos traslada una carga de carácter esférico, mientras que los otros empujan cubos. Pensemos en varios elementos, en la física básica. Si empujamos un cubo, que a la cara, ¿cierto?, que entra en mayor superficie de contacto con el suelo, habrá mayor resistencia a vencer, ¿sí? Luego la tarea de trasladar la carga del punto A al punto B se hace mucho más difícil, mientras que la esfera tiene un solo punto de contacto, una tangente en donde se cruza la superficie del suelo y la resistencia es menor. Vemos otros elementos importantes. Hay una transformación de un cubo en una esfera. Hemos transformado algo. Con esa transformación hemos obtenido un mayor beneficio. Nos hemos podido desplazar más rápido del punto A al punto B, hemos tenido que hacer menos esfuerzo y, aunque utilizamos el mismo método, obtenemos unos mejores resultados. Si lo pensamos a largo plazo, vamos a encontrar que este señor va a llegar con mucho más tiempo
de anterioridad al punto B, la meta, la finalidad, va a poder descansar, va a poder obtener mejores beneficios de su tarea con solo haber transformado una cosa. Transformó, en este caso, la masa a cargar, mientras que los otros continúan con lo mismo. En ese sentido, hay tres elementos fundamentales que aparecen ya en lo que queremos proponer como concepto de innovación. Uno, hay una transformación positiva de algo que ya existe. Dos, se obtienen mayores beneficios en una tarea que sigue siendo exactamente la misma. Y tres, la tarea o función final no va a cambiar. Esos aspectos son permanentes y son recurrentes frente a la tarea. Pero es importante aclarar tres cosas. No toda transformación resulta ser positiva, por lo tanto no toda transformación es innovación, ¿cierto? No siempre innovar o cambiar, digamos, resulta ser beneficioso, entonces hay que devolverse, regresar a un método anterior. Y por último, si la transformación no genera ningún tipo de beneficio posterior, pues no habrá innovación. Por ejemplo, si uno de estos personajes que empuja el cubo lo empujara de espaldas, ¿sí?, es posible que, aunque ha hecho una transformación, esa transformación va a llevar la carga en el mismo tiempo que los otros, por lo tanto no hay beneficio. Entonces, no toda transformación, no todo cambio generará una innovación. Veamos entonces un ejemplo. En la siguiente imagen, como ustedes van a tener disponible el link de la presentación, se encuentran dos señoras de servicios generales de una escuela conversando. Una de ellas le dice a la otra: primero, el profesor dictaba en clase. Los niños tenían que tomar apuntes. Después, los niños, cansados de tomar apuntes, trajeron sus grabadoras, con lo cual podían grabar el discurso del maestro con mayor tranquilidad, revisarlo cuando quisieran. El maestro entonces prefirió traer su clase grabada. Ya ni maestro ni estudiantes asisten a clase, por lo cual pudimos sacar los pupitres del salón y el aseo se hace mucho más fácil. Aquí hay un elemento importante que muestra cómo las tecnologías de la información y la comunicación incorporadas en procesos educativos o integrados a la educación pueden traer beneficios, pero pueden convertirse también en un elemento de negatividad. En este caso no hay una innovación porque no hay nada que mejorar. Hemos dejado de hacer varios procesos importantes en la toma de notas. Cuando el chico toma apuntes en clase, tiene que hacer una selección del contenido que le parece importante, almacenarlo en el cuaderno. Por lo tanto, está haciendo un proceso de memorización mucho más eficiente que el solo grabar, ¿sí?, la clase. En el caso del profesor, cuando tiene interacción, se comunica directamente con sus estudiantes, puede ver los gestos, las expresiones, la manera que toman apuntes, los modos de selección, puede mejorar su intervención pedagógica de tal manera que sea mucho más eficiente en los procesos de construcción de conocimiento de los estudiantes. Este es un ejemplo de cómo las tecnologías de la información y la comunicación pueden convertirse en un obstáculo más que en un apoyo o un carácter innovador en la escuela. Bien, continuemos. Entendamos primero que todo que el concepto de innovación no es un concepto propio de la educación, es difuso en sus inicios, es más un concepto propio de la empresa, es un concepto que se incorpora a los procesos de carácter industrial y de mejoramiento de la rentabilidad. Por lo tanto, el concepto de beneficio es útil aquí y aparece recurrentemente. Pero Potter en 1990 señalaba que la innovación es el carácter de competitividad de las naciones. Sin la innovación, las naciones están condenadas a mantenerse en un estado de dependencia frente a las grandes empresas. La innovación, entonces, es también un modo de independencia, ¿cierto?, frente a unos modos particulares de sometimiento social. El diagrama que quiero proponerles acá en esta imagen, lo he llamado diagrama de la innovación, se compone de un elemento que llamamos situación inicial o descripción de la situación inicial, que parte de la identificación de la causa general para después detectar las condiciones que elaboran el problema, una meta a alcanzar o una finalidad
unos cambios introducidos en la diagonal bajo una perspectiva de tiempos de dos caracteres, tiempo puntual y tiempo mayor, y unos criterios de resistencia, unos aspectos de resistencia. En el ejemplo que aparece en la diapositiva, se tiene a una persona que es gorda, no soy yo, pero es una persona gorda, que tiene sobrepeso. Esta persona es eventualmente gorda y está sufriendo de varios problemas de salud, por eso la meta es bajar de peso y recuperar una salud o una vida saludable. Pero que esté gordo no es el problema, es la consecuencia. ¿Sí? ¿Cuál es el problema realmente? ¿Por qué está gordo esta persona? Entonces, veamos una descripción breve del asunto. 1. Se levanta a las 3 de la mañana y se echa 2 hamburguesas. Se come 2 hamburguesas con gaseosas, 1 litro. A la hora del desayuno desayuna con huevo, caldos, arroz calentado, plátano, un pedazo de carne. A las medias 9 va y toma avena con buñuelos, 2 buñuelos con avena. A la hora del almuerzo se come una buena bandeja paisa. A la hora de la media tarde vuelve y repite con arepa de queso, un chorizo y 2 gaseosas. Y en la noche cena algo muy liviano, ¿sí? 3 hamburguesas. Es sedentario, no hace deporte, por lo tanto no hay quema de grasas y todos estos carbohidratos que ha incorporado durante el día. Esos son los elementos del problema que lo llevan a estar gordo y tener un problema de sobrepeso y problemas de salud. De allí que si la meta es bajar del peso o recuperar una vida saludable, los cambios que debemos introducir deben atacar a cada una de esas causas. Pero hay unos criterios de resistencia acá. La novia ya no lo va a decir más gordito, la ropa se va a quedar grande, se va a sentir hambre. Entonces, esos criterios de resistencia generalmente están puestos en la misma persona. Hay unos criterios de resistencia a la innovación que están puestos en el sujeto y otras puestas en la comunidad. Eso es uno de los, digamos, obstáculos mayores de poder hacer incorporación de la innovación educativa en la escuela. Entonces, un cambio a introducir, por ejemplo, dejar de comer las hamburguesas, dejar de tomar gaseosa. Pero ¿por cuánto tiempo lo vamos a hacer? ¿En qué momento lo vamos a hacer? Entonces vamos a dejar de comer hamburguesas a las 3 de la mañana, es lo primero que vamos a hacer, dejar de consumir gaseosa, le vamos a bajar la porción del desayuno, ¿sí? Le vamos a bajar durante un mes al tema de las medias 9 y el entre tarde, y vamos a dejar de cenar de manera tan abultada y vamos a tomarnos algún tipo de caldo con galletas de soda. Eso lo vamos a hacer durante un periodo de tiempo, que es el periodo largo, durante 3 meses. Pero además vamos a agregar dentro de los cambios una actividad física, ¿sí? De 1 hora diaria de marcha, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero que miren de este diagrama es que hay que identificar muy bien el problema, hay que tener muy clara la meta y de esa manera reconocer los elementos del problema para incorporar los cambios necesarios. Esos cambios son lo que nosotros llamaríamos innovación, ¿sí? Esos cambios que introducimos, esos pequeños cambios que introducimos son innovaciones permanentemente. ¿Listo? Esa innovación puede permanecer en el tiempo, llegar a un tope y decaer. La podemos abandonar e incorporar otra innovación nueva. Bien, continuemos. Espero que hayan entendido el esquema, lo vamos a usar más adelante en una actividad que les voy a proponer, que les voy a dejar ahí para que ustedes puedan realizar con sus estudiantes en la escuela. Bien, decíamos en la primera diapositiva que no toda transformación es una innovación. La siguiente diapositiva muestra eso. Aquí tenemos un pocillo que tiene muchos agujeros alrededor, un plato que tiene agujeros alrededor, y yo que soy un adicto al tinto, quiero tomarme un tinto y no lo voy a poder hacer muy bien con este tipo de pocillos. Aunque el pocillo ha recibido una transformación, en este caso una transformación en términos de la forma, no resulta ser una innovación porque no logra la funcionalidad para la cual está pensado. O sea, la finalidad con que fue hecho el pocillo no se da, los beneficios son escasos, por el contrario, tenemos más perjuicios que beneficios. Entonces, esa transformación no es una innovación. El diccionario señala que la innovación es mudar o alterar algo, o sea, esa definición es incompleta para lo que nosotros queremos expresar el día de hoy con este video. Y segundo, que esa sí me parece muy importante, es volver algo a su estado original, ¿sí? O
sea que la innovación no siempre significa ir hacia adelante, sino recuperar cosas que hacíamos en el pasado y que hacíamos bien y volverlas a incorporar en el presente. Entonces, esos dos elementos me parecen importantes señalarlos. La innovación, generalmente en los diccionarios está referida a la incorporación de productos nuevos en la empresa, que generan novedad, que hay disrupción, que presentan un cambio frente a lo que está establecido. En el caso de lo que nosotros queremos proponer, la innovación presenta otros elementos más. Bien, si la innovación es una transformación positiva que aumenta los beneficios, reduce los costos y los esfuerzos, veamos un ejemplo de estas diapositivas que sí. ¿Cómo será? ¿Sobre qué elementos trabajamos la innovación? Bien, en la primera imagen de la diapositiva ustedes pueden ver el gesto que hacemos, el gesto técnico realizado generalmente para tomar agua de un río. Entonces metemos las dos manos, unimos las dos manos de tal manera que generamos un contenedor, recogemos una cantidad de agua y llevamos el agua a la boca. En este sentido, tenemos dos partes, ¿sí? Lo convertimos en un solo elemento, el contenedor recoge una cantidad proporcional de agua y la llevamos a la boca, pero el agua se riega. Aunque cumple la función que es recoger y llevar el agua a la boca, no es tan eficiente. Por eso saltamos a una innovación. Claro, aquí hemos dado un salto muy grande porque seguramente nuestros ancestros utilizaron la prehistoria antes de las totumas, las hojas de las ramas de los árboles, como un elemento para cubrir las manos y poder tener un contenedor mucho más eficiente. Pero aquí tenemos la totuma. Si usted observa la totuma, ha cambiado dos elementos a un solo elemento, pero mantiene la función que es recolectar agua, llevarla a la boca. Lo hace con mayores grados de beneficio porque el agua ya no se pierde, porque no hay que meter muchas veces las manos allí al agua. Hemos cambiado los materiales, hemos cambiado los procesos de elaboración. Entonces tenemos una sola parte y no dos, ya que hemos cambiado las partes, hemos cambiado el material, hemos cambiado el proceso de elaboración, hemos cambiado el método de hacerlo, porque ya no tenemos que hacer dos gestos técnicos, pero mantenemos la tarea. La función y la finalidad se mantienen. Pero no es eficiente la totuma, porque si yo quiero correr con el agua para llevársela a algún amigo, pues el agua se va a regar. La totuma coge una especie de moho, salitre, que hace que el agua ya empiece a tener un sabor amargo y que tengamos enfermedades. Nos hemos inventado otros recipientes, hemos dado también un salto cuantitativo en el tiempo, y hemos llegado a la botella plástica, que sigue siendo un contenedor que recoge agua para llevarla a la boca, o sea que la función se mantiene, pero hemos cambiado los materiales, los procesos, la forma y todo lo que tiene que ver con el número de partes. ¿Listo? Entonces hemos pasado de una parte a dos partes, el contenedor y la tapa, ¿cierto? Retornamos a dos partes, pero en este caso es mucho más eficiente. Hemos aumentado los beneficios porque el agua la podemos llevar a cualquier lugar, la mantenemos cubierta de toda impureza que le pueda caer y la podemos trasladar a cualquier lugar. Pero no toda transformación es innovación. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, tener una llave, abrir la llave y poner las manos para tomar agua no es mucho más eficiente, ¿cierto?, que las respuestas anteriores. O tener una botella mucho más grande resulte ser más eficiente para los beneficios que queremos. Sin embargo, en la última imagen encontramos una innovación de última data. En este caso tenemos un filtro portable que nos permite consumir agua de los charcos, los ríos o algunos lugares donde el agua no resulta ser limpia. Es una herramienta pensada para los campistas, para aquellas personas que hacen deportes en montaña y demás, y que generalmente cargar peso implica hacer mucho más esfuerzo. Entonces cargar botellas para hidratarse resulta mucho más difícil. Por supuesto, debe ser usado en lugares donde haya fuentes hídricas, si no, no tiene ningún sentido. El objetivo es incorporar el pitillo al agua y succionar, y a través de ella hay un filtro que purifica el contenido. Esa innovación mantiene la función, mejora los beneficios de lo que hemos tenido y solamente incorpora una parte. Entonces, hemos hablado aquí en este momento de la innovación como un proceso. Veamos el concepto de innovación. Bien, en la diapositiva encontramos
una primera propuesta de concepto de innovación. Entendamos que la innovación no es algo que surge de la nada, no es algo que se da de una manera como un insight, no es algo que se produzca como nos imaginamos los grandes genios haciendo en sus talleres, sus grandes inventores, no. La innovación es un proceso, es producto de un proceso de evolución técnica, ¿sí?, de los artefactos. Diría Simondon, de esa mentalidad técnica que se desarrolla a partir de las mismas condiciones que el artefacto tiene frente al medio o que las situaciones tienen frente al medio y que exigen por tanto la incorporación de un cambio para obtener unas mejoras. Desde allí entonces la innovación propongo que la entendamos como un proceso, pero este proceso introduce una serie de cambios positivos en el ambiente en que se incorpora. ¿Listo? Transformando algo que ya existe, mejorando algo que ya existe, ¿cierto?, modificando las características de esa realidad existente de tal manera que se obtiene un aumento o mejora cualitativa y cuantitativa de las cosas que se hacen, con el fin de reducir esfuerzos, costos, ¿sí?, y obtener los mayores beneficios posibles. Pero la innovación como proceso no es algo que surja de la noche a la mañana, hay que trabajarlo. Sí, hay que reconocer cuáles son esas variables que podemos atacar, sobre cuáles elementos vamos a trabajar. Ya hemos mencionado unos y los mostraremos más adelante. ¿Sí? Los materiales, los procesos, el número de partes y lo que tiene que ver con los modos de lograr. ¿Listo? Entonces vamos a adelantarnos dentro de esto. En la imagen ustedes encuentran precisamente un modo de resistencia. Ahí faltan los modos de resistencia. Encontramos a dos cavernícolas que llevan una cantidad de piedras en una carreta que se mueve con unos cuadrados, no con ruedas, sino con cuadrados. Y el señor que ha hecho la innovación se las ofrece, pero ellos dicen que no los molesten, que están muy ocupados. Entonces, en ese sentido, la incorporación de las innovaciones en los contextos sociales tienen unos grados de resistencia, y es que siempre hay un rechazo a eso que es novedoso, a eso que genera disrupción. Pero también, como lo dije antes, hay unos temores a incorporar. Entonces, ¿cuáles son estos cuatro elementos sobre los cuales innovamos? La forma, los materiales, los procesos y las partes. ¿Listo? Como innovación, entonces, lo que no se modifica, lo que no cambia, lo que no va a variar es la función o el objetivo, la meta, no va a cambiar. Entonces, si el objetivo es tomar agua o recoger agua para poderla consumir, que lo hagamos con las manos, que lo hagamos con hojas, que lo hagamos con la totuma, que lo hagamos con la botella, que lo hagamos con el filtro, no va a cambiar, ¿sí? Hemos cambiado los otros elementos sobre los cuales he mencionado. Pero ojo, hay que distinguir innovación de invención. Si en la realidad actual, en el mundo de la vida, eso no estaba presente y surge como una respuesta realmente emergente, estamos hablando de invención. Pero si lo que hacemos es coger algo que ya existe, modificarlo sin cambiar su función, estamos hablando de innovación. Entonces, en la siguiente diapositiva miraremos. Bueno, la forma tiene que ver con la configuración estético-formal de los elementos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a verlo con un ejemplo de las sillas. Los materiales, obviamente, tiene que ver con la materia prima con que se construyen los artefactos o los productos tecnológicos. Los procesos, que tienen que ver con las formas de obtener y proceder sobre esos materiales para obtener el producto. Y finalmente, las partes. Entonces podemos pasar de, por ejemplo, una silla de 4 patas a una silla de una pata. Entonces veamos ese ejemplo a partir de la silla. La diapositiva se lee de esta manera. ¿Listo? Entonces, en un primer instante, el cavernícola Carlos Merchant se encuentra cansado de una jornada de caminar grandes extensiones de terreno y quiere reposar durante un momento, ¿cierto? Obtener un grado de comodidad, poder relajar los músculos, tener un momento de reposo con su sobrepeso. Se sienta en una piedra. Esa piedra viene a ser nuestra primera silla. Una silla es un artefacto tecnológico pensado para proveernos de un reposo momentáneo, ¿sí?, cómodo, evitando el estrangulamiento del retorno venoso, es decir, que se nos duerman las piernas al estar sentado. Pero la silla es incómoda, aunque cumple con su función, es incómoda.
y no permite un descanso de la espalda. Y no siempre vamos a encontrar una piedra que sea lo suficientemente amplia para poder recibirnos a nosotros sentados. De allí que inventemos la primera silla. Esta silla está hecha en madera, tiene 4 patas y tiene espaldar. O sea que ya hemos hecho una innovación en relación a los materiales. Pero sigue siendo una silla, sigue siendo entonces un artefacto que nos provee un descanso momentáneo, un reposo, cierto soporte de nuestra carga, evitando el estrangulamiento del retorno venoso. La silla tiene 4 patas, está hecha en madera, por lo tanto también cambiamos el proceso, cambiamos el número de partes porque pasamos de una parte a 5 partes, 6 partes, ¿cierto? Y teníamos que hacerlo con un proceso distinto. Entonces ahí hay un proceso de innovación. Los beneficios son mayores, por supuesto. Puedo descansar la espalda, tengo las piernas a la altura, el retorno venoso es mucho mejor y demás. Listo, la circulación es mucho mejor. Pero pasamos a una innovación posterior. Esta silla está hecha en madera, tiene 3 patas, tiene una forma mucho más ergonómica, por lo tanto los beneficios de estar sentado allí mejoran. Pero redujimos aquí, aunque hacemos en la misma silla en madera, hemos cambiado el número de partes, pasamos de 4 a 3 y cambiamos la forma. Que seguramente al cambiar la forma hemos cambiado los procesos de obtención de esta silla. Si pasamos a la siguiente silla, también es una silla de 3 patas, pero está con polímero, ¿cierto? Está hecha por inyección y esta silla nos provee de una forma distinta, ¿cierto? O sea, estéticamente es mucho más agradable que la 1 y la 2 o que la piedra que el cavernícola tenía. Que si hay unos beneficios de orden simbólico, pero funcionales no varía mucho de esto a esto, aunque la elaboración y el proceso sí han cambiado y los materiales han cambiado. Seguramente esta silla es mucho más rentable que esta o esta que se hacen en madera, y los procesos de elaboración son mucho más rápidos que hacerlo en madera a través de un carpintero. Pasamos a la siguiente silla, que es una silla hecha en cuero, ¿sí? Que tiene aparentemente una sola pata, pero tiene 4 patas, una cruz acá en metal que soporta las cargas. Estéticamente está mucho más elaborada, pero vean que ahí hay un retorno, pasamos de 3 patas a 4 patas otra vez. Y ese retorno es para obtener una mejor función en el soporte de la carga. En los 4 casos hemos cambiado los elementos: materiales, partes, procesos y forma. ¿Cuál de estas 2 sillas que quedan al final, una está hecha en una sola pieza en plástico, otra está hecha en una sola pieza en madera termoformada, cuál de esas es más eficiente? ¿Cuál es mejor innovación? Observemos la de madera. Si usted observa la altura en la que podrían descansarse los pies, las piernas, seguramente la persona va a quedar sentada de esta manera. O sea que va a haber una elevación hacia la altura de la rodilla, ¿sí? Habiendo allí un estrangulamiento de fluido sanguíneo, por lo tanto esta persona va a sufrir en el momento de hormigueo de las piernas y demás. La silla, aunque es estéticamente agradable, aunque está hecha en madera y hemos mejorado los procesos de elaboración, no es tan beneficiosa como pensar. Por lo tanto, no es una innovación. La otra obtiene toda la respuesta en una sola pata, la forma, mejora la distribución de las cargas del peso del cuerpo, por lo tanto, se obtienen mayores beneficios de esta que de las otras anteriores. Esta sería considerada innovación, esta no sería considerada innovación. Bien, si aplicamos nuestro esquema propuesto, el esquema del gordo, encontraríamos entonces que hay unas acciones que me llevan a estar incómodo en la silla. ¿Cuáles son esos elementos que hacen que sea incómodo o que la silla no tenga una buena funcionalidad? Entonces hay que describirlos acá para obtener una silla óptima, económica, fácil de elaborar, que preste las mejores condiciones de servicio al usuario, de tal manera que podamos incorporar los cambios. Entonces los cambios aquí son sobre la forma, los materiales, las partes, los procesos. No necesariamente los 4, puede ser uno solo, ¿sí? Y sobre eso presentamos la innovación. Y hay unos modos de resistencia: la competencia, el mercado, los compradores, el tipo de apego simbólico que tenemos sobre las sillas, etcétera, etcétera. Entonces, en esta medida, la invitación es a que utilicen el esquema para describir una innovación en su aula. Por ejemplo, el último celular que tiene el profesor en el salón de clases. Porque eso es una innovación frente al celular que puede tener uno de los estudiantes de su curso.
o el celular que utilizaba el año pasado. ¿En qué se constituye la innovación? Si la innovación es solo cambio de forma, muy estético, muy estilo, entonces realmente no hay allí una innovación, digamos, beneficiosa en función de esto, de lo que esperamos de un artefacto. Si lo que mejora es el tiempo en la elaboración de la tarea o reduce los costos en la elaboración de la tarea, sería una muy buena innovación. ¿Listo? Entonces, eso nos da unos criterios para evaluar las innovaciones tecnológicas que se presentan en nuestros contextos cotidianos, pero también a lo largo de la historia. En ese sentido podemos, por ejemplo, tomar la evolución de uno de los artefactos que se han presentado como hitos y por qué se han modificado y cuál ha sido la innovación que se ha presentado. Podríamos hacer una recopilación de la naturaleza y la evolución de la tecnología a partir de ese componente del estudio de la innovación, cómo se fue presentando en cada periodo, qué fue lo que cambió, el material, las partes, los procesos, la forma. Y por ejemplo, revisar, ¿cierto?, cómo ciertos artefactos no han modificado a pasar de los años. Por ejemplo, una cuchara, ¿sí? ¿Por qué la cuchara no ha tenido mayores innovaciones? Bien, vale señalar entonces en este punto que no toda innovación es para toda la vida, tiene un periodo de vida útil. Entonces surge como un problema, se presenta la innovación como una disrupción, se va posicionando, logra un nivel de madurez y de pronto en un momento determinado decae, la innovación desaparece. Es importante para nosotros en el ámbito de lo tecnológico, en el ámbito de lo pedagógico, tener claro cuándo la innovación ha decaído. El ejemplo que se me ocurre en este momento es si un profesor de matemáticas trae unas piezas o un piecerío para aprender el concepto de suma o resta en un curso de primaria y trae un juego muy didáctico, es posible que ese elemento el primer día de clase se convierta en una gran disrupción y se muestre como una innovación. Llame la atención de los estudiantes y permite y facilita el aprendizaje, pero el segundo día ya, aunque mantiene el mismo entusiasmo, ya reducen ciertos componentes, el tercer día ya decae el interés, el cuarto día ya la gente no quiere verlo y el quinto día definitivamente ya la innovación no se ve. Claro, estoy exagerando y minimizando la cosa, pero pueden pasar periodos de tiempo en que eso hagamos. Pero lo que quiero mostrar con este ejemplo es que la innovación tiene un periodo de vida corto y eso es lo que nos obliga a estar permanentemente cambiando esos productos tecnológicos. El mismo artefacto, dice Simondon, en los modos de existencia de los objetos técnicos, nos va diciendo en su relación con el medio que necesita modificar. Es importante entonces dentro de la mentalidad técnica que tenemos nosotros, en ese carácter de pensamiento tecnológico, que podamos reconocer desde el ámbito pedagógico tecnológico qué es lo que debemos mejorar. Bien, con esta última diapositiva y con estas advertencias finales, queremos cerrar este primer programa sobre innovación e innovación educativa. Esperamos que ustedes desde donde nos estén viendo puedan llevar este trabajo como material educativo a su aula y pueda discutir con sus estudiantes cada uno de estos componentes, con sus compañeros de trabajo, incluso las empresas. Lo importante aquí es poder debatir y discutir la importancia de la innovación como concepto central y después miraremos los impactos que tiene en la cotidianidad y la ciudadanía. Yo soy Carlos Alberto Merchán Basabe, profesor de planta de la Universidad Pedagógica Nacional desde las aulas de la UPN en Colombia. Les agradezco su presencia y los espero en el programa en donde hablaremos de innovación educativa. Y de ese modo entonces reconocer cuáles son las innovaciones que tenemos presentes en el aula o por qué mi proyecto, mi trabajo de grado, la propuesta que le traigo al profesor para el área de tecnología o el área de ciencias o de idiomas se convierte en una innovación importante en el contexto de ese campo de desarrollo. Finalmente, señalemos que es importante tener claro que las innovaciones no duran para siempre, tienen un ciclo de vida. Por ejemplo, en el uso de un artefacto, puede que este artefacto me dé unas prestaciones, durante un largo periodo de tiempo, pero llega el punto en que decae, desaparece, ¿sí? Y debemos incorporar otra innovación. Por ejemplo, si el profesor hace en clase una actividad que tiene que ver con el trabajo manual y trae unos artefactos muy interesantes para poder permitir el aprendizaje, los trae el primer día de clase, obviamente es una disrupción grande, se convierte en una innovación, lo trae el segundo día, sigue teniendo su carácter de innovación, lo trae el tercer día, ya posiblemente la gente se canse de verlo, el cuarto día ya la gente no quiere trabajar con él, el quinto día definitivamente la gente ya no quiere saber nada de él. Entonces ese periodo de vida de la innovación es muy corto y es una tarea de nosotros reconocer cuáles son los momentos en que la innovación ha decaído para pensar en nuevas incorporaciones. Bien,
Con esta última diapositiva terminamos esta primera parte de nuestra tarea sobre la innovación. Como hemos propuesto, tenemos dos momentos frente al asunto y este primero trabajaba el componente esencialmente de innovación frente a la innovación en tecnología. Es importante reconocer allí que el concepto de innovación no es un concepto propio de la educación, sino de la empresa. Lo hemos señalado, que se trabaja la innovación desde cuatro componentes: la forma, los materiales, los procesos y las partes, cuatro elementos que podemos trabajar frente a la misma, y que la innovación esencialmente es un proceso de transformación positiva de una realidad que existe o de algo que ya existe para obtener unos beneficios mayores, reduciendo costos y esfuerzos en el tiempo. Con esto, entonces, los invito a que piensen cuáles son aquellas innovaciones tecnológicas que ustedes presentan a diario, que reconocen en sus estudiantes y que también pueden trabajar desde los proyectos de aula. La próxima estaremos hablando de innovación educativa ya centrados sobre los cuatro componentes y estaremos hablando de cada uno de ellos y cómo se trabajan en el aula. Chao, chao.